Muy bien, hay que empezar ya porque después de ese seminario corresponde la teoría. Y la verdad es que va a ser una clase maratónica. Muy bien, empecemos por favor. Buenas noches, doctora. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las pruebas de laboratorio de las enfermedades renales. Bueno, como introducción tenemos o sabemos que los riñones limpian la sangre y de esa manera eliminan los productos de desecho y por lo que y vamos a producir la orina, ¿no? Las pruebas renales se van a usar para ver que también están funcionando los riñones. Y estas pues van a incluir tanto pruebas de sangre, orina, también pruebas de imagen. Por lo general, la enfermedad renal en una etapa temprana no encontramos muestra de signos más característicos o resaltantes. En este caso, las pruebas van a ser la única forma de saber de qué manera están funcionando los riñones, ¿no? Es importante también saber si es que nuestros pacientes están con algún tipo de factor de riesgo que predisponga más adelante algún tipo de enfermedad renal, ya sean diabetes, presión arterial, hipertensión arterial, enfermedades del corazón o antecedentes familiares de insuficiencia renal. Las pruebas renales específicas van a incluir tanto la tasa de filtración glomerular, pues esta va a ser uno de los análisis de sangre más comunes para la enfermedad renal crónica. Y nos va a mostrar que también van a filtrar nuestros riñones, ¿no? También vamos a tener la prueba de creatinina en sangre y en orina, y esta pues va a chequear los niveles de creatinina producto de desecho de los riñones, ¿no? Y también vamos a tener a los análisis de albúmina en orina, y estos pues van a buscar la presencia de albúmina, una proteína que puede aparecer en la orina y los riñones están dañados. De igual manera tenemos a la gasometría para comprobar algún otro tipo de alteración, y los estudios en orina que más adelante vamos a explicar detalladamente. Bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de la insuficiencia renal aguda y cuáles son los datos de laboratorio que vamos a utilizar para el diagnóstico de esto, ¿no? La característica fundamental en la insuficiencia renal aguda va a ser la aparición de la uremia aguda de rápida aparición. A nivel práctico se va a considerar que se va a ocurrir una creatinina plasmática aumentada. Va a aumentar 0.5 miligramos por decilitro al día durante varios días. Y si la insuficiencia renal aguda va a ocurrir en el seno de una insuficiencia renal crónica, se va a considerar que el aumento debe ser mayor a 1 miligramo por decilitro al día, ¿no? Esta creatinina es más fiable que la urea para el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, y también puede calcularse el grado de disfunción renal detectando el deterioro del aclaramiento de la creatinina. Y para ello se utiliza la fórmula ya señalada, ¿no? En la que vamos a utilizar la edad del paciente, vamos a ver 140 menos la edad del paciente por el peso, ¿no? Por el peso, sobre la creatinina plasmática por 72, y si es mujer por 6. Bueno, en el caso de la insuficiencia renal aguda, el aclaramiento de la creatinina calculado debe reducirse en un 50%, ¿no? También va a existir lo que es una hiperpotasemia, y en casos de la insuficiencia renal aguda, oligúrica o en estados hipercatabólicos, como va a suceder en la hemólisis, en la rhabdomiólisis y en los casos de la lisis tubular, ¿no? También vamos a encontrar una hipopotasemia que se debe dar en forma poliúrica, y una hiponatremia que es también un hallazgo frecuente, ¿no?
Dentro de esta vamos a tener que un manejo incorrecto del paciente con un aporte excesivo de agua en proporción a la de sodio puede agravar aún más lo que es la hiponatremia. Y el aumento del ácido úrico va a ser característico de insuficiencia renal aguda, aunque habitualmente este va a ser moderado y asintomático, ¿no? Bueno, en cuanto a la insuficiencia renal aguda, distinguimos tres formas, ¿no? La insuficiencia prerrenal, la renal intrínseca y la posrenal o obstructiva. En cuanto a la prerrenal, vamos a encontrar en los hallazgos laboratoriales, encontraremos una orina que nos describe como oliguria con una densidad elevada, una osmolaridad aumentada y una natriuresis escasa por debajo de la potasturia. También vamos a encontrar un sedimento con presencia de cilindros hialinos por la concentración de proteínas tubulares y leucocitos separados. En cuanto al hemograma, este nos va a demostrar una eritrocitosis y la bioquímica sanguínea nos dará a conocer una hipernatremia acompañada de una acidosis metabólica, y también se pueden encontrar lo que es un aumento de proteínas, ¿no? Así como también el incremento de urea o nitrógeno o ureico en sangre, ¿no? Respecto a la creatinina como marcador de hipovolemia. En cuanto a la ira intrínseca, esto se va a distinguir en tres fases. La primera fase es la fase oligoanúrica, en la que se produce en el inicio y puede durar horas o días. En esta encontramos los hallazgos tanto de la orina, que esta va a ser una orina, vamos a encontrar oliguria, generalmente durante menos de 2 semanas, una proteinuria discreta, que habitualmente no va a superar el valor de 500 miligramos. Se puede dar también una hematuria con hematíes dismórficos, ¿no? También se encontrarán cilindros granulosos y sodio en orina, ¿no? Generalmente más de 50.000 equivalentes. En cuanto al hemograma, vamos a encontrar una leucocitosis y la bioquímica hemática nos va a mostrar un aumento progresivo de los niveles de creatinina y urea. Así también va a aparecer lo que es una acidosis metabólica por el consumo de bicarbonato. En una segunda fase, en la fase de mantenimiento, encontramos en cuanto a la orina, un aumento leve de la diuresis diaria, un volumen mayor a de 400 mililitros al día, que va a indicar una posible recuperación tubular, y el incremento de la diuresis va a ser progresivo, ¿no? Se nos va a mostrar una diuresis de 1000 mililitros al día y puede aparecer en un periodo de 1 a 2 semanas. En cuanto al hemograma, puede encontrarse anemia normocítica, normocrónica y trombocitopenia, ¿no? Especialmente en situaciones de sobrecarga. Y en cuanto a la bioquímica hemática, los niveles plasmáticos de la creatinina y la urea van a estar elevados. El nitrógeno ureico va a aumentar varios días después de producirse la elevación de la diuresis, y va a haber un aumento de los niveles de tanto de potasio, fósforo, magnesio y ácido úrico, así como también una disminución de sodio y calcio sérico. Y vamos a encontrar una acidosis metabólica. Por último, en esta intrínseca encontramos la tercera fase, la fase de recuperación, y en la representación de la orina nos va a indicar un aumento de la diuresis e incluso una poliuria. Se va a encontrar sodio en orina entre 50 y 75.000 equivalentes, y generalmente va a existir una mayor excreción de sodio que de potasio. En cuanto al hemograma, puede persistir una anemia durante semanas, sobre todo cuando no se recupera la función renal basal. Y en cuanto a la bioquímica hemática, hay una normalización de la creatinina, la urea y nitrógeno ureico, ¿no? En aproximadamente 1 a 3 semanas. Y el aumento del potasio en la orina puede producir una disminución de potasio sérico, ¿no? Especialmente en situaciones de poliuria. Así como también se puede dar el aumento de los niveles de sodio y de cloro en el plasma debido a un aumento de la diuresis y reposición de líquidos adecuados. En
En esta última clasificación de la ira encontramos a la ira postrenal o obstructiva, y esta nos va a demostrar los análisis de orina que tras resolverse la obstrucción puede haber un aumento de la diuresis, ¿no? Se puede encontrar un seguimiento normal, así como también hematuria, si es que la causa, si la causa son cálculos, hemorragias o neoplasias, ¿no? Y si es así, va a ser una hematuria que van a predominar los hematíes no dismórficos, ¿no? También se van a encontrar cristales, si se debe a litiasis, y sodio en orina, pues se va a encontrar disminuido, ¿no? Pero si la obstrucción es gradual y mantenida, esta va a ser aumentada por un daño tubular, y por lo tanto va a haber una incapacidad de resolver el sodio. En cuanto a la osmolaridad, esta se va a encontrar aumentada, y si la función se mantiene, se produce una isostenuria, ¿no? Una incapacidad para concentrar la orina, que va a ser compatible con una lesión del túbulo intersticial, y puede producirse también una infección urinaria secundaria, ¿no? Con presencia de bacteriuria y leucocituria con dígitos positivos. En cuanto al hemograma, raramente van a haber eritrocitosis, y se va a asociar a una infección urinaria y sepsis, así como también a leucocitosis con desviación a la izquierda y una elevación de reactantes de la fase aguda. En cuanto a la bioquímica hemática, ocasionalmente en ancianos puede aparecer acidosis metabólica e hipercloremia e hiperpotasemia. Y si la función se va a mantener más de 12 a 24 horas, se va a producir un descenso en el flujo renal y un deterioro de la función glomerular, con incremento de la urea y de la creatinina. Eso en cuanto a la primera parte de la insuficiencia renal aguda. Ya, muy bien, Luz. Siguiente presentador, por favor. Buenas noches, doctora. No sé si ya se puede visualizar mi pantalla. Sí, María. Bien, yo voy a continuar con la segunda parte de los exámenes laboratoriales para la insuficiencia renal aguda. Continuando con la parte de los análisis hematológicos, aquí vamos a tener 3 exámenes que van a ser el hemograma, el frotis sanguíneo y también el conteo de reticulocitos, ¿no? Hablando primero del hemograma, este va a ser un examen bastante utilizado que va a contener ciertos parámetros para poder estudiar las células sanguíneas. Va a evaluar 3 series que van a ser la serie roja o también llamada eritrocitaria, en donde debemos tener en cuenta los valores de los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina para poder detectar si el paciente tiene anemia, y también de las variables corpusculares tales como el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media o la hemoglobina corpuscular media, para poder orientarnos un poco más al tipo de anemia que tendría el paciente. La segunda serie viene a ser la leucocitaria o serie blanca, en la cual vamos a observar el número de los glóbulos blancos para ver si el paciente tiene una leucocitosis que podría orientarnos a una infección, por ejemplo. Y también el recuento diferencial, en donde vamos a ver si es, por ejemplo, predominio de neutrófilos, nos orienta a una infección, ¿no? Aunque también vamos a encontrar otras células como los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos o los basófilos. Y por último, la tercera serie, que viene a ser la plaquetaria, en donde vamos a ver el número de plaquetas y también su volumen medio. En cuanto al frotis sanguíneo, este principalmente nos va a servir para poder observar la morfología de las células, ¿no? Las formas, si estas tienen el mismo tamaño, la misma forma, también el número. Y por último, el conteo de los reticulocitos, que vienen a ser glóbulos rojos inmaduros, para poder detectar la presencia de hemólisis. En cuanto a los hallazgos que vamos a ver en la insuficiencia renal aguda, tenemos en primer lugar la anemia, que suele presentarse una anemia hemolítica, por ejemplo, en el síndrome urémico hemolítico. También está la trombocitopenia. Podemos observar en algunos casos el hematocrito o la hemoglobina elevados en caso de deshidratación. Puede haber también leucocitosis, que nos va a sugerir una infección, aunque también está presente en el síndrome hemolítico urémico, ¿no? En la deshidratación, y también se asocia a ciertas situaciones de estrés, pero principalmente nos indica una infección. Y por último,
En cuanto al hemograma, podemos ver también eosinofilia, que nos va a sugerir más una nefritis intersticial o una enfermedad de Creutzfeldt-Strauss. En cuanto a los reticulocitos, un número elevado de estos nos va a orientar a una anemia hemolítica, ¿no? Y respecto al frotis sanguíneo, también relacionado a la anemia hemolítica vamos a tener la anestocitosis, que vienen a ser glóbulos rojos de tamaños distintos, los hematíes fragmentados y las células en hielo, que son lo que estamos observando en esta parte. Siguiendo con los exámenes, vamos a tener a la gasometría arterial, que va a ser un examen que nos va a proporcionar información principalmente sobre tres aspectos, que van a ser el estado de equilibrio o ácido básico, también la oxigenación y el transporte de oxígeno del paciente y la ventilación alveolar, ¿no? Aquí debemos tener en cuenta los valores del pH, que normalmente van de 7.35 a 7.45, para poder determinar si el paciente está en un estado de acidosis cuando está por debajo o alcalosis cuando está por encima, ¿no? Y para diferenciar si es metabólica o respiratoria, debemos observar también los valores de la presión de oxígeno y de CO2 y el bicarbonato. En cuanto a cómo analizar un NAGA, bueno, debemos tener en cuenta, como había mencionado primero, el pH. Si está disminuido, nos va a indicar una acidosis; si está aumentado, una alcalosis, ¿no? Para ver si es respiratoria o metabólica, debemos observar la presión de CO2 y también el bicarbonato. Si las flechitas están en direcciones distintas, nos indica un trastorno respiratorio, y si van en la misma dirección, un trastorno metabólico. Para identificar el trastorno primario, y luego para identificar el secundario debemos aplicar ciertas fórmulas. En caso de la acidosis metabólica, por ejemplo, aplicar la fórmula de Winter para encontrar la presión de CO2 esperada, y según ello determinar si el trastorno secundario es una alcalosis respiratoria, por ejemplo. De manera similar con los casos de alcalosis metabólica y de acidosis o alcalosis respiratoria, ¿no? Otro punto a tener en cuenta también en la gasometría es el valor del anión GAP, ya que cuando este anión se encuentra elevado nos va a indicar ciertas patologías, como por ejemplo un estado de cetoacidosis en caso de la diabetes, falla renal, pandomiólisis, que también nos va a dar una falla renal aguda, intoxicación por salicilatos, metanol, entre otros. En cuanto a los hallazgos de la insuficiencia renal aguda o falla renal aguda, vamos a ver principalmente una acidosis metabólica con un pH disminuido y un anión GAP elevado, ¿no? Ya que puede presentarse, por ejemplo, ante los casos de rhabdomiólisis por la mioglobina, que va a causar esta falla renal. Bueno, tenemos dentro de otros exámenes también a los biomarcadores, que van a caracterizarse, a diferencia de los marcadores que ya mencionaba mi compañera, como la creatinina, porque van a elevarse de manera precoz, o sea, antes que la creatinina, ¿no? Nos va a permitir una detección precoz del daño renal. También distinguir entre los diferentes tipos de falla renal aguda, certificar el riesgo y predecir la respuesta al tratamiento. Dentro de estos biomarcadores vamos a tener a la NGAL, a la cistatina C, también está la KIM-1, entre otros, como la interleuquina 18. Como podemos ver aquí, estos van a ser positivos incluso si hay daño renal pero no hay aún alteración funcional. Dentro de la clasificación de estos biomarcadores, vamos a tener a las enzimas liberadas por las células tubulares dañadas, como la alanina aminopeptidasa. Están también las moléculas de bajo peso molecular que se van a expresar en el daño renal agudo, como la alfa-1 microglobulina, las proteínas específicamente producidas en el riñón en condiciones de falla renal aguda, como la interleuquina 18, proteínas estructurales y funcionales tubulares, como la tina F, y también marcadores de filtrado glomerular, en donde está la cistatina C. Viendo un poquito más sobre los principales biomarcadores, en donde vamos a encontrar a la NGAL, a la interleuquina 18, la KIM-1 y a la cistatina C, vamos a ver que estas pueden encontrarse en plasma o en orina, ¿no? En orina todas, y en plasma la NGAL y la cistatina C. Se van a expresar generalmente en los túbulos proximales, aunque la cistatina C a nivel de las células nucleadas, y como podemos ver aquí, su elevación se da previo a la elevación de otros marcadores clásicos, como la creatinina, por ejemplo. Otros estudios vienen a ser los estudios inmunológicos, que también nos van a ayudar a diferenciar la etiología de la falla renal aguda, ¿no?
Dentro de estas pruebas vamos a tener a los anticuerpos antinucleares, a los anticuerpos de ADN de doble cadena, los anticuerpos citoplasmáticos antinucleares o ANCAS, los anticuerpos antiglomerulares de la membrana basal, factor reumatoide, los niveles de complemento de C3 y C4 y la electroforesis de las proteínas. Dentro de ellos, en cuanto a los anticuerpos citoplasmáticos antinucleares o ANCA, vamos a ver que vamos a observar generalmente dos patrones que van a ser el C-ANCA o citoplasmático y el perinuclear o P-ANCA. El primero, que es el citoplasmático, generalmente va a corresponder a la proteína 3 y el patrón P-ANCA o perinuclear suele asociarse a la amiloperoxidasa, ¿no? Nos van a relacionar la falla renal aguda con un proceso de vasculitis, donde vamos a encontrar, por ejemplo, a la granulomatosis de Brunner, que generalmente va a tener un patrón perinuclear, como podemos ver aquí. También está el síndrome de Strauss, que generalmente va a relacionarse con un patrón citoplasmático, y también la colingitis microscópica, que también se relaciona un poco más con el patrón citoplasmático. No, eso era todo de mi parte. Mi compañero va a continuar con los exámenes. Muy bien. Bien, doctora, buenas noches. Voy a continuar con la exposición. Soy Morris Trivio Ángel. ¿Se me escucha? ¿Se me Sí, escucha? Sí, ¿no? Se puede ver, ¿no? sí. De acuerdo, muy bien. Recapitulando un poco, estamos viendo la primera parte de lo que son las dos principales afecciones en cuanto a lo que es enfermedad renal. Enfermedad renal aguda abarcada por, bueno, por los tres primeros chicos, los tres primeros que hemos expuesto, y lo hemos visto en tres parámetros, ¿no? En tres parámetros laboratoriales. El primero, bioquímica sanguínea. Luego lo hemos evaluado en cuanto a gases arteriales, y ahora lo vamos a evaluar en cuanto a lo que es la orina en sí, ¿no? ¿Qué implicancia clínica tiene la orina y qué criterios laboratoriales vamos a usar, ¿no? Para el diagnóstico en cuanto es la insuficiencia renal aguda. Bien. Eh, bueno, primero vamos a ver lo que son el examen de orina, lo vamos a evaluar. Tenemos en cuenta de que el examen, el examen completo de orina vamos a verlo en tres fases, el cual la primera es el examen físico, luego tengo el examen químico y luego tengo el examen microscópico, ¿no? El examen físico también tiene tiene parámetros en cuanto a lo que es color, aspecto, olor y espuma, ¿no? En cuanto al volumen también. Y el examen químico vamos a evaluar lo que es pH, densidad, glucosa, proteína, entre otros factores. Y en cuanto a microscópico, vamos a ver si es que hay, como por ejemplo, eritrocitos, leucocitos, cilindros, bacterias, hongos, parásitos. Esos son los partículas que uno busca en lo que es laboratorio, ¿no? En cuanto a lo que es el examen de orina. Bueno, comentando con ello, vamos a empezar con el examen físico, hablando del color. Sabemos que las variaciones en color de la orina se ven a funciones metabólicas, bueno, que pueden ser actividades tanto normales, influidas por la actividad física o sustancias que uno ingiere, o alguna condición patológica que uno pueda tener, ¿no? En cuanto a infecciones, dándonos muestra de qué tipo de infecciones hay, o la etiología también se puede sospechar a partir del color de la orina, ¿no? Vamos a ver entonces que lo normal de la orina es un color ámbar cargado. Bueno, la primera orina es un color ámbar cargado y luego se va diluyendo en cuanto a la cantidad de líquido que uno va teniendo en el cuerpo, ¿no? Es así que se ve la harina más diluida en cuanto a mayor líquido tienes, ¿no? También se le dice, a esto se le llama orina cargada, ¿no? Bien, vamos a ver entonces que el color tiene muchas implicancias. Vamos a ver que el amarillo pálido, una de las causas puede ser por diabetes mellitus, o una poliuria o diabetes insípida, ¿no?
Vamos a ver que el amarillo oscuro puede ser por un tipo de muestra concentrada, o el anaranjado por una bilirrubina, entre otros, ¿no? Vamos a ver que cada tipo de color tiene un tipo de implicancia, un tipo de etiología que nosotros podíamos sospechar, ¿no? Que bueno, que lo hemos revisado en cuanto al curso de patología, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el amarillo verde, el verde nos indica lo que es una infección por pseudomonas, el azul verdoso nos indica eh, un tipo de etiología por medicamentos, ¿no? Como es el metacarbamol o Clorex, amitri- amitriptilina, entre otros, ¿no? Vamos a ver entonces que cada manifestación, mira, vemos la orina verdosa, ¿no? Vamos a ver que cada manifestación de la orina en cuanto al color va a tener una etiología correspondiente, ¿no? Una posible etiología correspondiente. Bueno, si es roja es por eritrocitos en la sangre, ¿no? Un mayor recuento de eritrocitos en la sangre. Y así, bueno, cada color tiene una implicancia fisiológica importante, ¿no? Patológica importante. Bien, en cuanto al olor, se dice que la orina tiene un olor sui generis, un olor apenas perceptible, que sería lo normal, pero podríamos encontrar también alteraciones en cuanto al olor. Por ejemplo, tiene un olor fétido, amoníaco, podríamos pensar en un crecimiento bacteriano, un olor a manzanas, o dulce o frutado, se sabe que es por cetonas, ¿no? O moho, un olor a moho, podría ser por una fenilcetonuria o un olor rancio por una tirosinemia, entre otros, ¿no? Vamos a ver entonces que también el parámetro del olor va a ser importante para tener una sospecha diagnóstica en cuanto a la afección que está padeciendo el paciente, ¿no? En cuanto al aspecto, vamos a ver el tipo de claridad, ¿no? Y para ello, bueno, ponemos la muestra en una hoja y vamos a ver si es transparente o no, ¿no? Puede indicar un problema con el tracto urinario, como deshidratación o una infección urinaria, o podría indicar problemas renales también. Y vamos a ver que se va a medir por grados de claridad, ¿no? En donde vamos a tener parámetros como límpida, en donde no se observan partículas y es completamente transparente. Tenemos acá en la izquierda, vamos a ver la brumosa, pocas partículas, las letras de un texto se ven con facilidad a través de la orina. Tenemos aquí la nebulosa, muchas partículas, las letras de un texto se ven medio borrosas, como que no se pueden distinguir, como es este tercer tubo de ensayo. Tenemos también a la turbia, no se pueden ver las letras de un texto a través de la orina, como tenemos acá en el cuarto, o la lechosa, ¿no? Que puede precipitar o formar coágulos. Entonces ya estamos completando lo que son los criterios físicos, color, aspecto, olor. eh, Bien, y en cuanto a lo que es la espuma, vamos a ver el grado de agitación, ¿no? Mira, se supone que al agitar la orina normalmente se forma una espuma, pero si persiste por más de 30 segundos, probablemente se trate de una albuminuria, ¿no? Indique que hay un mal filtrado glomerular, ya que las proteínas están filtrándose, ¿no? Y eso no es, se supone que en la orina no debe encontrarse cantidades elevadas de proteínas. Bien, si el color de la espuma se observa de color amarillo, verdoso, naranjado, puede indicar la presencia de bilirrubinemia, ¿no? Que es la presencia de bilirrubina en. Bien, ya hemos visto lo que son los parámetros físicos, vamos a ver ahora los parámetros químicos, ¿no? Entre ellos tenemos el valor del pH. El valor del pH es importante saber cuál es su valor normal, que va de 4,5 a 8, el valor del pH de la orina. Vamos a ver que podríamos hablar de una orina ácida o una orina alcalina, y esto dependiendo de su pH, ¿no? Una orina ácida en cuanto a la ingestión elevada de proteínas en la dieta podría ser la causa, o una acidosis metabólica o un ayuno nocturno, ¿no? En cuanto a orina alcalina, vamos a ver que es después de las comidas o producto de una alcalosis metabólica que nos puede estar indicando el AGA, como bien lo explicó mi compañera, o por alguna excreción de fármacos, ¿no? Que tienen esta farmacocinética, ¿no? En cuanto en los pacientes con cistinuria o hiper- hiperuricemia, hay que alcalinizar la orina para reducir el riesgo de litiasis. Para ello se administra bicarbonato y citrato sódico. En estos pacientes, la medida del pH nos sirve para ver el cumplimiento de tratamiento. Y si bien es cierto, se puede o no ajustar la dosis, ¿no?
Bueno, una orina menor a 4,5 se considera que está ácida, ¿no? Y mayor a 8 se considera que es básica, alcalina, perdón. Bien, en cuanto al significado clínico, vamos, bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? Una orina ácida menor es cuando es menor a los parámetros normales. Esto puede ser por una dieta en alto contenido de proteínas y carne, ingesta de algunas frutas, medicamentos como cloruro de amoníaco. En cuanto a orina alcalina, mayor a los parámetros normales que habíamos señalado. Esto es en cuanto a ingestas elevadas de vegetales o frutas especiales como cítricos, medicamentos como el bicarbonato de sodio, citrato de potasio, o tratamientos con sulfamidas, ¿no? Entre otros factores. Bien, en cuanto a la densidad, vamos a hablar de densidad. Nos sirve para determinar la concentración de partículas disueltas en la orina, ¿no? En su mayor parte, urea y cloruro de sodio. En general, los valores normales para la densidad de la orina son las siguientes. La densidad por 24 horas, vamos a ver que va de 1,016 a 1,022. En cuanto a la densidad por las mañanas puede ser mayor a 1,0020 y en cuanto a que haya un paciente con restricción de líquidos por 24 horas, se puede encontrar que es mayor o igual a 1,026, ¿no? Y esto nos indica la capacidad normal de concentración renal. Bueno, se va a ver que en neonato la orina oscila en cuanto a la densidad 1,12, ¿no? Bien, también tenemos lo que es la presencia de glucosa. La presencia de glucosa en la orina o glucosuria es dependiendo de tres factores y esto debido a la concentración de glucosa en sangre, la velocidad de filtración glomerular o del grado de retorsión tubular, ¿no? En cuanto a la importancia clínica de la glucosa en la orina, bueno, pues esto puede estar asociado con hiperglucemia, que puede tener como etiología la diabetes mellitus, pancreatitis, un cáncer de páncreas, una acromegalia, síndrome de Cushing, entre otros, ¿no? O asociado con problemas renales, como son el síndrome de Fanconi o enfermedades renales avanzadas, o osteomalacia, entre otros factores. Vamos a ver entonces que el valor normal de glucosa en la orina debe ser menor a 140 miligramos por decilitro, ¿no? Valores elevados van a ser considerados como hiperglucemia y debido a los factores y etiologías que hemos mencionado, ¿no? Como ahí bien dice, si estos tres factores son normales, la cantidad de glucosa presente en la orina será tan pequeña que no será detectada por los métodos rutinarios. Bien, en cuanto a las proteínas, la excreción de proteínas en microcantidades es normales, en tanto a que sea menor a 100 miligramos por 24 horas. Proteínas de bajo peso molecular del suero y proteínas producidas en el tracto genitourinario, como ya sean proteínas de Tan-Horfman, células epiteliales, leucocitos, entre otros, ¿no? La principal proteína que se va a encontrar en la orina es la proteína de la albúmina. Es tanto de que eh, vamos a hablar de que muestra normal en 24 horas son menores a 30 miligramos durante 24 horas, como lo habíamos mencionado, ¿no? Vamos a hablar de una microalbuminuria cuando está de entre 20 a 299 y una albuminuria clínica cuando es mayor o igual a 300, ¿no? Esto es importante considerar ya que nos va a ayudar a ver el estadio, del grado en el que está, ¿no? La insuficiencia renal aguda que vamos a comentar. Bueno, también lo que se mencionó en la primera exposición, ¿no? Que aparte de ello se toman valores de urea, creatinina para ver el estadio, ¿no? También se puede usar el criterio de rifle, como mencionó mi compañero en la primera exposición. Bien, en cuanto a sedimento urinario, vamos a ver presencia de leucocitos. Su presencia puede indicar procesos infecciosos y o inflamatorios, como es enfermedad del tracto urinario, prostatitis, uretritis, cálculos, tumores, enfermedades sistemáticas, entre otros. Sus valores normales tienen que estar menor a 5 unidades por campo, ¿no? Bien, en cuanto a los eritrocitos, como habíamos comentado, lo normal es encontrar de 0 a 2 hematías por campo en una visualización de 400, ¿no? La morfología puede revelar el origen glomerular o postglomerular de la hematuria. Los eritrocitos que atraviesan el canal glomerular
aparecen dismórficos, se deforman, se fragmentan y tienden a hacer muestras, ¿no? Es así que vamos a tener una hematuria glomerular y una hematuria urológica, ¿no? En cuanto a su morfología. En cuanto a las células epiteliales, vamos a ver que, bueno, la prueba de células epiteliales en la orina es parte de un uroanálisis, un examen que mide diferentes sustancias en la orina y su valor normal va de 3 a 5 por campo, ¿no? Es importante considerar los valores normales porque eso nos va a indicar si hay presencia o no presencia de infección principalmente. Bien, en cuanto a eosinófilos, la presencia de eosinófilos en la orina se asocia principalmente con nefritis intersticial inducida por fármacos, aunque la presencia de estas células en pequeñas cantidades es posible en procesos infecciosos y en rechazo de trasplantes renales. Vamos a ver de que la presencia mayor a 1% de eosinófilos en sedimentos urinarios se considera importante porque es un signo patológico, ¿no? Por lo mismo que habíamos comentado anteriormente. Cilindros leucocitarios, vamos a ver que la presencia de ellos se observa en infecciones renales y en procesos inflamatorios de causa no infecciosas. Pueden concentrarse en la pielonefritis aguda, en la nefritis intersticial y en la nefritis lúpica, siendo que sus valores normales son menores a 5, de 0 a 5 por campo, ¿no? Y bueno, por último, encontrar la presencia de gérmenes, ¿no? Gérmenes, bacterias, parásitos, entre otros, que podrían confirmar lo que estábamos comentando anteriormente como presencia de infecciones, ¿no? Infecciones del tracto urinario, que se podría evaluar en los 3 estadios que hemos visto, ¿no? Estadio físico, químico y ahora microscópico. Muy bien, eso ha sido todo por mi parte y con ello concluyo la parte de lo que es insuficiencia renal aguda, ¿no? Mis compañeras van a continuar el análisis laboratorial en cuanto a lo que es insuficiencia renal crónica. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, doctora. Compañeros, bueno, nosotros ahora vamos a hablar sobre las pruebas de laboratorio de la enfermedad renal crónica. Bueno, la enfermedad, la nomenclatura nefrológica actual, el término insuficiencia renal crónica ha quedado ya fuera de uso, siendo ya ahora reemplazada por enfermedad renal crónica. Y bueno, la enfermedad renal crónica es tener una velocidad de filtración glomerular menor de 60 y o presencia de daño renal independientemente de la causa por 3 meses o más. Una velocidad de filtración glomerular menor de 60 por sí sola va a referir una enfermedad renal crónica porque implica la pérdida de al menos la mitad de la función renal, lo que ya se asocia a complicaciones. Si la velocidad del filtrado glomerular es mayor o igual de 60, el diagnóstico de enfermedad renal crónica se establece mediante evidencias de daño renal que pueden ser definidos como alteración urinaria, como albinuria o microhematuria, anormalidades estructurales, por ejemplo, imágenes renales anormales, una enfermedad renal genética, puede ser, por ejemplo, riñones poliquísticos y enfermedad renal probada histológicamente. El requerimiento de un periodo mínimo de 3 meses de la definición de enfermedad renal crónica implica que las alteraciones deben ser persistentes y habitualmente progresivas. En cuanto a la clasificación, van a haber 5 estadios. El primer estadio, hay un daño con la velocidad de filtración glomerular, está normal o aumentada. Y bueno, acá la velocidad de filtración glomerular va a ser mayor a 90, mayor o igual a 90. En el estadio 2 va a haber una leve disminución del filtrado glomerular. Este va a ser de 60 a 89. En el estadio 3, hay una moderada disminución del filtrado glomerular y va a estar entre 30 y 59.
Bueno, dentro del estadio 3 vamos a tener al 3A y 3B, y el 3A nos va a dar, bueno, hay un daño medio o moderado de la filtración glomerular, y este va a ser de 45 a 59, y en el 3B hay un daño ya moderado a severo, y la filtración glomerular va a ser de 30 a 44. En el estadio 4, este es ya una grave disminución de la función renal, y la filtración glomerular va a ser de 15 a 29. Y en el estadio 5 ya hay una insuficiencia renal, ¿no? Cuyo filtrado glomerular va a ser menor de 15. Los estadios 4 y 5 se les denomina insuficiencia renal avanzada, aunque al estadio 5 también se le llama, o bueno, es nombrado fallo renal. Hablando ligeramente sobre las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en los pacientes con enfermedad renal crónica, estas van a ser mínimas y el diagnóstico puede ser sugerido por la presencia de manifestaciones inespecíficas por parte del paciente, como fatiga, anorexia, pérdida de peso, picazón, náuseas, entre otras. Ya posteriormente, con el avance y la progresión de la enfermedad y la presencia del daño renal marcado, los afectados comienzan con nicturia, orinas espumosas, poliuria u oliguria, edemas, hipertensión arterial, debilidad. También puede haber vómitos, insomnio, calambres, palidez cutánea, cirrosis, miopía, dismenorrea y o amenorrea. También una atrofia testicular, impotencia, insuficiencia cognitiva o de atención, confusión, somnolencia, obnubilación o coma. Bueno, para esta enfermedad renal crónica vamos a tener pruebas diagnósticas de función renal. En cuanto al laboratorio, básicas son, bueno, un hemograma, creatinina, nitrógeno úrico, electrolitos, ácido úrico y bicarbonato de sodio. En base a la orina, las pruebas de laboratorio son exámenes generales de orina, como proteína en orina al azar, creatinina de orina al azar, índice de proteínas en orina al azar y proteínas en orina de 24 horas, depuración de creatinina microglobinuria, ¿no? Bueno, esto los van a explicar más mis compañeras a continuación. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Continuando con el seminario, ahora voy a exponer lo que es creatinina sérica, el examen general de orina o el examen completo de orina, como se le llama comúnmente, y la depuración de creatinina. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la creatinina sérica, los resultados de la prueba de creatinina sérica se van a medir en miligramos por decilitro, ¿no? Las concentraciones normales de creatinina van a variar con el sexo, ¿no? También con la edad y la cantidad de músculo, ¿no? Y por lo general, pues la concentración normal de creatinina sérica va a ser de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro para los varones y 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro para las mujeres. Un resultado de creatinina sérica que se exprese más alto que lo normal podría significar, ¿no?, que los riñones no están funcionando adecuadamente. Entonces lo que vamos a ir a comparar, ¿no?, estos resultados de creatinina sérica con los resultados de otras pruebas, ¿no?, para descartar quizá otras enfermedades que se estén presentando. Y las otras pruebas que se deben realizar es la concentración de nitrógeno ureico en la sangre, ¿no?, conocido como el BUN. Y todo ello para decidir los pasos, ¿no?, que se tiene que seguir para evitar las complicaciones en la insuficiencia renal crónica. Si el resultado de la creatinina sérica va a ser mayor que lo normal, debemos realizar otras pruebas, ¿no?
Tenemos también que la creatinina sérica es un producto metabólico, ¿no? de la creatina y la fosfocreatina. Y su peso es de 113 DA. Ambos se van a encontrar casi exclusivamente en el músculo, ¿no? Por lo tanto, la producción de creatinina va a ser proporcional a la masa muscular. Va a variar poco a poco durante el día. Y bueno, se podría decir que no es un marcador fidedigno, ¿no? para la función renal. Y bueno, el resultado de la creatinina sérica va a ayudar a que el médico, ¿no? estime la tasa de filtración glomerular, que va a ser una medida de la filtración, ¿no? de los residuos de la sangre por los riñones. Siguiente. Bueno, acá tenemos algunas ecuaciones para la estimación de la tasa de filtrado glomerular, como es la ecuación de Torogov-Gauss, ¿no? que ya la conocemos, que es la fórmula se va a darnos porque se va a operar 140 menos la edad por el peso, ¿no? Y si es mujer se le va a multiplicar por 0.85, ¿no? Sobre 72 por la creatinina. Siguiente. Bueno, antes de pasar al examen completo de orina, un poquito para hablar de la tasa de filtración glomerular. Este es un examen utilizado para verificar que también están funcionando los riñones específicamente, ¿no? Que va a brindar un cálculo aproximado de la cantidad de sangre que va a pasar a través de los glomérulos, y esto se va a dar en cada minuto. Y bueno, los glomérulos son los diminutos filtros, ¿no? En los riñones que van a filtrar los residuos de la sangre. En cuanto a los resultados normales, van a oscilar entre 90 a 120 mililitros por minuto, ¿no? Por 1.73 metros cuadrados. Las personas mayores van a tener niveles de tasa de filtrado glomerular por debajo de lo normal. ¿Por qué? Porque debido a que esta tasa va a disminuir, ¿no? De acuerdo a avanzar la edad, y los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios, ¿no? Algunos van a utilizar diferentes mediciones o analizan muestras distintas. Y en cuanto a los resultados anormales, por ejemplo, los niveles por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 durante 3 o más meses van a significar que ya hay presencia de una enfermedad renal crónica. Y un resultado de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados es un signo de ya insuficiencia renal y que va a requerir definitivamente una atención médica inmediata, ¿no? Bien, ahora en cuanto al examen de orina general, este es un examen ¿no? que es una prueba, como su nombre dice, de orina, ¿no? A menudo se realiza para chequearnos si hay una infección del tracto urinario, ¿no? Problemas renales o también diabetes. Bueno, vamos a evaluar ahí el aspecto de la orina, ¿no? Si es clara, turbia, ya como mi compañero lo ha mencionado todas las características y las ha descrito. El color, el olor, ¿no? El nivel de la acidez que va a referir el pH. También si hay sustancias que normalmente no están en la orina, ¿no? Como la sangre, el exceso de proteínas, la glucosa, las cetonas y la bilirrubina, ¿no? Primero se va a obtener la muestra de manera espontánea, ¿no? Se puede dar a través de un cateterismo, de una punción suprapúbica, ¿no? Y la densidad va a oscilar entre 1003 a 1030. El pH normal es de 4.5 a 7.8, ¿no? Y generalmente no debe haber presencia de bilirrubina ni leucocitos, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, en cuanto a la depuración de la creatinina, este examen va a comparar lo que es el nivel de la creatinina en la orina con el nivel de creatinina, pero ya en la sangre. A menudo se va a medir como milímetros por minuto, ¿no? Y los valores normales son en los hombres, va a oscilar entre 97 a 137 mililitros por minuto y en las mujeres de 88 a 128 mililitros por minuto. Bueno, también hay que recalcar que la creatinina sola no es confiable, no va a variar diariamente y depende de la masa muscular. La cistatina C sigue siendo el gold estándar. Y bueno, las razones por las que se va a realizar este examen es porque, bueno, la creatinina sabemos que es un desecho químico, ¿no? Producto de la creatina. La creatinina es un químico que el organismo produce, ¿no? Para suministrar energía principalmente a los riñones. Entonces, los resultados normales, como les había mencionado, la depuración a menudo se va a medir como milímetros por minuto, ¿no? O mililitros por segundo también. Bueno, eso sería todo de mi parte, doctora. Muy bien, Isabela. Buenas noches, doctora y compañeros. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los exámenes de laboratorio, vamos a tener la microalbuminuria, que es un examen que va a buscar la albúmina en una muestra de orina, ¿no? Además de esto, la microalbuminuria es un examen, es un marcador temprano, ¿no? Este examen vamos a ver que es un poco dificultoso hacerlo en lo que son los niños, ¿no? Porque es un poco, es difícil recolectar una orina en niños. Sin embargo, hay algunos métodos como poner una bolsita colectora para poder realizar obtener la muestra, ¿no? Incluso también se puede hacer un sondaje vesical. Los valores normales van a ser menor a 30 miligramos en 24 horas. Y los resultados anormales pueden significar que los riñones están empezando a dañarse. Para este examen, además, no se requiere de alguna preparación previa. Y bueno, mayormente se toma la primera muestra del día, ¿no? Pero también se puede realizar una microalbuminuria de 24 horas. Siguiente, por favor. Bueno, la hemoglobina es un examen muy importante en lo que es la enfermedad renal crónica. Muchas veces pasa que las aún menos durante mucho tiempo no da mucha importancia. Por eso, también puede ser por parte de esta puede ser y de repente puede ser no, y de repente no está. Bueno, vamos a tener también que la anemia en realidad viene a ser, no es una enfermedad, sino un síntoma en lo que es la insuficiencia renal. Regular. Entonces vamos a tenemos que ver la proyectina producida por el riñón. Esto
como le introduzco por el función se ve afectada del siguiente, por favor. Siguiente, por Ya lo cambié, Rosa. ¿Puedes verlo? bueno, en caso de los electrolitos, que son minerales que van a líquidos, estos electrolitos a la cantidad de eh, los electrolitos en el sodio, el potasio. El sodio, sus valores normales está entre 135 mil equivalentes por litro. El sodio nos ayuda a controlar la presión arterial y el volumen sanguíneo. Además, interviene en el equilibrio ácido-base y también ayuda a mantener los líquidos corporales dentro y fuera de las células. La homeostasis, ¿no? Tenemos al potasio, los normales están entre 3.5 y 5.5. Vamos a ver que el potasio ayuda a la función de los nervios y a la contracción del músculo, más al ritmo, a mantener el ritmo cardíaco. El potasio en los pacientes que los pacientes están en riesgo de tener cifras elevadas de potasio, ya que los riñones y en lugar de a través de la orina, el potasio excesivo atraviesa los riñones y regresa al torrente sanguíneo. Bueno, el cloro, vamos a tener que sus valores normales está entre 95 y 105 mil equivalentes por litro, ¿no? El cloro es importante porque regula, junto con el sodio, el equilibrio hídrico extracelular y también el equilibrio ácido-base. También el calcio, el fósforo y el bicarbonato son importantes. Si bien no son electrolitos, también son importantes ya que cumplen funciones importantes, ¿no? El calcio, por ejemplo, con la de la vitamina D nos ayuda a mantener una buena absorción de calcio, tanto a nivel intestinal como renal, ¿no? Entonces, también es importante el monitoreo de calcio. El fósforo es importante ya que vamos a ver que a etapas tempranas puede ser que esté bajo, ¿no? Pero vamos a ver que cuando ya el riñón va a empezar a fallar, cuando la tasa de filtración empieza a caer, lo primero que hace es botar bastante fósforo, ¿no? Pero en la etapa tardía empieza a retener. O sea, en las etapas iniciales bota el fósforo, ¿no? Pero ya cuando la insuficiencia renal crónica ya empieza a retener el fósforo. Empieza también a retener este calcio. Y bueno, y por eso es que los pacientes con insuficiencia renal crónica a veces presentan mucha picazón en la piel. En cuanto a pacientes, ¿no? Pacientes son los diabéticos, van a presentar daños intersticiales o problemas como la formación de bicarbonato, y hay que acordarnos también que el riñón, a partir de la misma carga ácida de nuestros desechos, de generar nuevo bicarbonato para mantener el equilibrio base. Y al tener una falla en las partes distales del túbulo, no hay una adecuada presión, y esto puede hacer que se entre en procesos de acidosis, ¿no?
que son mayormente. Eso sería todo, doctor. Muy bien, entonces, en vista del tiempo, ya, porque yo habitualmente lo que hago es preguntar a todos para ver sus aportes en relación a sus artículos. Me van a enviar el artículo, el resumen, el artículo y su resumen a mi correo, ya, que saben que es lgonzalez@unfb.edu.pe, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuestra clase que también está pendiente.